Hola, hola, ¿cómo Hola, están? amigo Fabricio. Hola, ¿Qué ¿cómo Hola, tenés? Can estás? Warrior y Don Arky. 29 de agosto se celebraron 26 años del concierto Unión Punk en la Ujú, Casa de los Chinos. correcto. ¿Te acuerdas de eso? Qué Sí, dato, ¿ah? a ver, me acuerdo bastante que ese día teníamos que tocar con... Y tocábamos con Como la Tusa, era como que nuestro debut ahí en Unión Punk, con Viapo, Alejandro y Daniel. Teníamos demasiadas cosas por hacer, colegio, cosas de extracurriculares de colegio, un sinnúmero de cosas. Pero bueno, al final se logró. Fue súper chévere, fue una nota increíble, fue una buena experiencia. Más que todo como que siendo primerizos, tocar como que con un grupo de personas que le gusta el punk, que no solamente éramos como 4 o 5, sino que éramos como 20, 30, 40 personas. Fue súper, súper chévere, eso es súper emocionante. Es súper chistoso por todas las cosas que pasaban previo al show. Era como que ese día fue el enfoque para el show, pero había otras cosas más que estaban pasando y que no nos dejaban, a mí en lo personal no me dejaba concentrarme bien en lo que se venía para ese día. Pero sin embargo, marcó un precedente en lo personal con mucha gente que conocí ese día. Ni bien llegamos, fuimos a la esquina, creo que a comprar algo, alguna cosa así, por ahí A mismo cerca del fumar. sector, a No, fumar, no no, sé qué. eran 98. En 1998 no había. 98, sí. Y yo me acuerdo que estábamos ahí parados y nos coge la policía. Y nos empieza así como, y era, fue como que, Oh, yo estuve también ahí. ¿Tú claro, estuviste en ese concierto, Guerrero? ¿Qué cosas? ¿Tú estuviste en ese concierto? No. Agosto 29 del 98, la famosa Casa de los Chinos en Santa Cecilia era, ¿no? y la correcto, sí, por el antiguo hipódromo. No, Entonces, en Ese, yo me acordaría, pero en ese concierto no estuve. ahí empieza la historia. Inclusive hicieron un documental para las personas que no tienen idea de lo que hablamos. Coincide uh-huh, que en Guayaquil todos los años se recuerda un concierto en el cual se juntaron diferentes peladitos, que éramos todos, de diferentes Puro colegio, colegios. puro colegio. El único denominador común era que nos gustaba el mismo tipo de música. Es una historia que ha durado 26 años y que todos los años se la recuerda de diferente manera a través de la trayectoria. Entonces le preguntaba a Fabricio porque él era una de las bandas del cartel de ese día, que era como La Tusa. No sé si tú correcto. escuchaste Guerrero como La Tusa en algún rato. Sí, no, como la tusa sí escuché. Ya, pues lo curioso es que como La Tusa ya venía tocando, ya había tenido, ¿qué será? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo de trayectoria? Sí, ya uno o dos años tocando. Uno o dos años, porque en el 96 es como que se empezó a armar toda la vuelta. Yo siempre pienso que eso de Unión Punk es el producto de lo que eran los intercolegiales de rock. Correcto, Así, sí, sí, ahí sí. se engendró la idea de En Ujú. hacer Granaza, una banda. los Sí, intercolegiales en Granaza, sí, ya, El correcto. Granaza, el Eso fue Granaza fue uno después. previo, ¿no? con un Sí, eco terrible para tocar ahí. uno previo, pero sí, es súper chévere porque, por ejemplo, en el asunto del intercolegial, ya por ejemplo, te hablo directamente como, desde el punto de vista como la Tusa empezó a tocar en intercolegial del 96, 97, 98, no sé si es la 99, no recuerdo bien, pero el asunto es que en esa época éramos solamente nosotros como que algo tipo punk haciendo covers, ¿ya? Pero era bacán porque tú ibas a ese intercolegial y encontrabas otras bandas de otros lados que tocaban punk, en Hayel, Ultratumba, ahí fue que yo conocí Ultratumba, ahí fue la primera vez en un intercolegial que yo escuché a Camisa de Fuerza. Bueno, en esa En los época se llamaba. intercolegiales de rock siempre alguna banda tocaba un cover del Valentín Alsina de 2 minutos. 2 minutos. Correcto. Y por ejemplo, Camisa de Fuerza, en esa época se llamaba SK8. Y era, no me acuerdo, el vocalista, antes de que cantara Daniel, ay, no me acuerdo este tema, pero también patinaba. Era un Entonces, skater, sí, sí me acuerdo, en el americano. ajá, ya, exactamente. Y esa nota fue una locura. Eso fue en 96. Eso fue cuando teníamos 15 años. Y ahí nosotros tocamos allí y fue súper chévere porque cantó Viapo y canté yo. Viapo cantó las canciones que se tenían en esa época
y yo canté el cover de Territorial Pissing de Nirvana. O sea, fue una locura. Fue cuando tocamos nosotros Territorial Pissing, todo el mundo se alocó. O sea, fue una nota. Pero bueno, eso Yo, obviamente son los inicios. Pero era chévere porque obviamente ahí tú encuentras como que qué bacán esta banda de punk. Existe, hay alguien que hace punk, así me explico. O sea, para nosotros era novedad. ¿Quién más toca punk? yo recuerdo Es los ensayos para ese concierto en la Kermés del Americano, recuerdo los ensayos. correcto. Y si lo pongo en perspectiva, sería la primera banda que yo vi en mi vida en preparar un show, porque Fabricio no era el vocalista, era Viapo. Claro. Y el show consistía, como lo ves ahora, como lo ves que ha hecho Foo Fighters, como ves que ha hecho Green Day, el show consistía en invitar a una persona del público a que cante con Como la Tusa. Y ya estaba ensayado. O sea, Fabricio había ensayado y ensayado y ensayado y ensayado cantar Territorial Pissing de Nirvana para que sea todo fingido. De que llamamos aquí al morenito, al que está aquí, ¿cómo te llamas? Fabricio. ¿Y qué canción quieres cantar? Entonces él decía, pues Territorial Pissing de Nirvana. Y ya por ahí le preguntaba a la banda, delante de todas las 15 pelagatos del colegio que les interesaba el evento, ¿no sabemos esa? Y la gente, bueno, sí, o sea, dale. Y ahí se armaba el show. Esto fue años antes de Unión Punk. Para mí Unión Punk, el concierto de Unión Punk es un landmark y de ahí salen un montón de otras situaciones, historias. Es mi opinión, es lo que yo he vivido y es lo que comparto cuando me preguntan. Unión Punk es el producto de varias circunstancias que se estaban dando alrededor de la ciudad y en los colegios. Y Correcto. el éxito, donde yo lo veo, fue eso. Arrastraban una estela de personas que querían juntarse a escuchar lo mismo. Entonces, como la Tusa eran estudiantes del americano, que en realidad solamente eran dos estudiantes del americano, y tenían que juntar la banda de otros colegios para poder presentarse en el americano. Estaba 69 Segundos, que era una banda del Whitman, Claro, iban a estar en el Claro. Whitman. Walt claro, Whitman. conformada por dos personas del Whitman y otras dos personas que eran del Nuevo Mundo, que eran Mario Jacob Los del y Andrés Whitman Jiménez. eran Andrés y Andrés Peña y Iván, ¿no? Claro, y yo los vi unos meses antes, Correcto. en mayo, en este documental de Espíritu del 98 mencionan el concierto de La Reja, que fue en la casa de un amigo mío, Kevin Dickens, donde Iván y Andrés tocan con 69 segundos y el baterista era Andrés Jiménez, el Chivo, que era baterista de Agente 86, y el bajista era Mario Jacome, que era el bajista y vocalista de Agente 86, banda que nació y se juntaron en el Nuevo Mundo. Entonces era como que la gente empezaba a juntarse según sus gustos musicales y aprovechaban este movimiento para crear música y hacer canciones. O sea, era literalmente Andrés Peña y Iván Casanova eran compañeros de clase, según entiendo, y se conocían con estos manes por la música. Es demasiado tajante creer que Unión Punk empezó el 29 de agosto del 98, cuando ya había empezado. Es como el tema de, no sé, del río Amazonas que se viene de otros ríos, pues, ¿no? Y de ahí crece y sigue su camino hasta el océano. Y si lo comparamos con el movimiento punk en Guayaquil, Ecuador, pues ya con Diego Luciano se ahogaron todos esos peces. O sea, sí, en lo personal para mí es un precedente muy fuerte, muy marcado, que marcó un inicio de muchísimas cosas, ¿ok? Cosas buenas, cosas malas, pero más del hecho de tener esa energía, esa fuerza para hacer conciertos casi todos los fines de semana y tocar de una manera brutal, de una manera seguida, y donde mucha gente progresó musicalmente hablando, donde mucha gente se tecnificó, donde mucha gente le tocó, inclusive me atrevo a decirlo, hasta por la novelería dijo, no, yo quiero meterme a estudiar música o estudiar batería o estudiar algún instrumento para poder tocar en algún show de Union Punk. Entonces, Claro, ¿Sabes qué? pero Como yo lo veo, yo no estuve en esto, de hecho, no es que estuve en algún momento, iba a conciertos, tengo muchos amigos que estuvieron en eso de ahí. Yo no puedo decir, como dicen en el documental, yo estuve ahí, porque yo no estuve tan ahí. ¿cuándo Pero fue tu primer concierto? tiene que haber sido en el año 99-2000. Y yo me acuerdo que yo conocí todo esto por Andrés Orellana.
O sea, no estás muy lejos de la onda expansiva de la primera explosión, por No, ponértelo no, no, así. porque, a ver, cuando yo comencé a ir a conciertos y cuando conocí esto de aquí, tocaban era Rec, Goe 69, SK Band. A veces Agente 86 y muy, pero muy de vez en nunca Punky Brewster. Ya Para de mira, contar. ahorita por ejemplo te cuento algo que a mí no es que no me cuadra, pero que esta unión ponga el movimiento, la escena, la generación, yo no sé, tienden a ser como individualistas en el hecho de que ellos empezaron, ¿no? Y no es así porque Fabricio acaba de decir, hace 28 años ya estaba tocando punk con SK8. No, pero es que si lo vemos así, ya había punk en Ecuador desde hace tiempo. Pues, o sea, No, sí, pero sí. punk en Guayaquil desde hace tiempo, No, antes. pero a lo que voy es que se lo identifica mal el Landmark. Yo creo que fue el momento en que la gente dice, esta es la fórmula, empecemos a mejorarla. Porque Ujú. cuando fue lo del americano, recuerdo que ese día estuve en la Kermés del Americano y también coincidía que era el mismo día, el día de campo del alemán. Y Punky Brewster creo que se presentaba junto con en esa época Drill, que después se convirtió en Módulo. Módulo, claro, qué buena banda que era Drill. Que a mí me encantaba esa banda. Claro, ahí ya estaba ya más, aún estaba en, O sea, me digamos gusta que, más Drill que Módulo, por si acaso. pero ya estaba Punky Brewster, ya estaba Claro, ya Camisa de existía Punky Fuerza, Brewster. ya estaba Moral Abajo. Son bandas que ya estaban. Agente 86 también ya estaba, e inclusive creo que se habían presentado en intercolegiales. Yo recuerdo que fui al Granasa a ver a Goe cuando ya estaba establecido como Goe. Y recuerdo que el Chivo, Andrés Jiménez, cuando patinábamos ahí con Tomás en Bellavista, él nos invitaba a ver a su banda. Entonces coincidió, toda esta gente haciendo música coincidió que se habían hecho amigos y dijeron, ¿sabes qué? En el patio de estos manes hay chance para hacer un concierto, hagamos un concierto y digamos a la gente que caiga. Precedente de eso, se presentaron en una casa en Puerto Azul, bueno, frente a Puerto Azul, eso Farizo se va a acordar mejor porque él Ya, tocó ahí, cantó ahí. esa nota también, eso fue algo muy chévere. O sea, realmente, para mí lo personal ahí es cuando nace la idea. ¿Ok? Y ese es, por ejemplo, ese es el, el, el B-side de esta historia. Deberían hacer un documental precuela. Ajá, sí, la verdad que sí, así como las películas ahora. Por ejemplo, mira, ¿qué pasó? Vladimir de Moral Abajo, que era mi vecino, me dice, me dice, oye loco, tengo unos panas que nos invitaron a tocar un show vía la costa, por Puerto Azul. Digo, ¿de verdad? Sí. Digo, ya, pues loco, no hay chance de meter a como la tusa. Y me dice, sí, porque ya para esto con Moral Abajo ya habíamos compartido tablas en Bellavista en un concierto de un pan. Y, y yo le digo, ya, colita. Y el man, ya, de una, de una. Yo no sé quién organizaba ese concierto allá frente a Puerto Azul, en esa casa grandota. Y Que en paz allá descanse la llegamos, casa. allá llegamos y para mí fue una locura porque ahí conocí a 69 segundos, ahí conocí a Agente 86, ahí vi tocar a Punky Brewster y ahí tocó Noimen, que es la banda ¿no? Era la banda Y qué de Freddy. bestia. Triple Ahí tocaba bombo. Freddy, claro, ahí tocaba Claro, Freddy. la banda de Triple Bombo. Entonces Ujú. fue una locura porque, o sea, como que tocamos allí y cuando nosotros tocamos nuestras canciones y por ahí siempre nos mandábamos un cover de Agente de 2 minutos o de Ataque 77, que nos Así gustaba. es que se juntaban los ponqueros a finales de los 90. Escuchaban que tocabas un cover de usualmente 2 minutos y después de la Ataque. tocada atrás del escenario te presentabas. ¿Qué fue, loco? A mí también me gusta 2 minutos, qué bacán tu banda. Y Simón, nada, ni siquiera cruzabas números de celular porque no teníamos. No no había había, claro, celular, o sea no que había si celular en tenía esa época. celular era de 10-1 tenía teléfono. Claro. Entonces fue súper chévere y entonces ahí no sé qué fue que pasó. Hubo algo con el sonidista, no me acuerdo, pero hubo alguien que le cortaron tiempo. Ahí empezamos a hablar, no, pues entonces ya pues yo me hago mi propio show, así una nota así fue. Entonces empezamos a hablar, De ese concierto salió pues la canción Muere Metalero.
Claro, el Muere Metalero también salió de ahí, Metalero porque come después atún. Metalero El come atún, metalero Viapo, come atún estaba ahí y Claro, le Viapo. pidió y no le dio. y no le Sí, o dio. sea, la historia es completamente verídica. O sea, ¿quién dijo Ah, que como la tusa se inventaba las letras? Sale esa historia, y bueno, y a la final fue chéverísimo porque de ahí realmente nace la idea. Y ahí fue cuando Viapo me dice, oye, ¿tú sí sabes que este man de Iván y el Chivo Jiménez, o sea, Andrés Jiménez de Agente 86, o sea, han sabido ser panas y bla, 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 están diciendo para hacer un concierto, quieren tocar por aquí, por acá? Y yo como que de una, sí, ya, y hablamos en ese rato hablamos con el resto de la banda, y como que tocamos, sí, ya, de una nos unimos. Sí, 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 para hacer el show de Unión Pong, así solamente ponqueros, pero fue porque hubo no sé qué pasó exactamente, no sé si no, no, el Algo con sonidista, los metaleros, ¿no? sí, algo así fue que los metaleros empezaron a encamar a algo, o algo pasó con el sonido, pero el asunto es como que nosotros como que, oye, habla serio, loco, o sea, todos estamos tocando y tú vienes a portarte mala onda así con el sonido, una cosa así, y el sonido de ese show, vacancísimo, o sea, fue un show, sonaba tuquísimo, sonaba tuco, para la época era un buen sonido, ya, o sea, Lo que para que pasa, a mí, para que yo haya escuchado ese día No Imen y me haya gustado, que yo como que, qué bacán esta nota, ya, qué bacán lo que esta pasa es que nota. los metaleros venían de la escuela Maiden. Yo me acuerdo que Claro, años antes tocó Luis Fernando Favara con Carlos Julio Paredes, tenían una banda que se llamaba Hangar, y cerraban el intercolegial, la banda invitada era Hangar, pues, y tocaban covers de Maiden. Entonces, la escuela de las bandas de colegio de metal era Maiden, y ponte a pensar, pues, o sea, la escuela de las bandas de punk era 2 minutos, entonces, no había mucho. musicalmente no era compatible eso. O sea, claro, siempre hubo esa rivalidad de que no es que yo toco bien porque yo vengo mis escalas y el neoclásico y tú solo tú haces chaca chaca. Siempre hubo esa vaina. Y el exactamente. feeling era genuino. De una u otra banda, el feeling era genuino. Eso sucedió en esa época, es mi lado B de la historia, de lo que pasó, de cómo se vio el asunto. Y el resto de los 15 días que se estuvo armando el show era que nos reunimos con Andrés Jiménez y nos fuimos con Viapo hasta la casa de Iván Casanova para que él nos lleve al lugar donde iba a ser el show. Fuimos a ver cuál es pro, a ver qué tal era el lugar. Nosotros, increíble, sí, aquí queda todo ya chévere, vamos armando croquis, vamos haciendo todo para poder finiquitar y, y que todo quede bien armado para el show del 29 de agosto. Es Ya. que era una Y, logística de amigos, de vecinos, porque Viapo era de Bellavista, el Chivo era ajá, de Bellavista. correcto. Ahí el que El vivía Chivo más era lejos de era yo, Nuevo de Mundo. Guayacanes. Y obviamente yo metía a Moral abajo. Yo dije, Moral abajo va a tocar acá también. Porque yo le Claro, debía el favor el yo le Chivo debía el favor. estudiaba en el Nuevo Mundo con Mario Jacome. Mario Jacome era primo de Pancho, que también tocaba en Agente, y también estaba Juan Pablo ahí, que creo que Juan Pablo era el vecino de Cristian Freire, el indio de Goe, que estaba en el Javier. Entonces todos iban haciendo una cadena, eran eslabones que juntaban todos para salir a esto del concierto. Y el concierto era en la casa de los Chinos Pérez, que los manes, hasta donde recuerdo, pero yo no estuve en el concierto en esa casa frente a Puerto Azul, los conocieron ahí. Y a los manes les encantó 69 segundos. Qué Y fino. ahí Iván viene y los recluta literalmente, dice, vengan a tocar conmigo, o no sé en qué términos les dijo. Y ahí es que 69 segundos pues despega, se convierte, según yo, esa es la banda insignia, más que Goe, que le dio A mí de, de, cimiento. de, de, de esa época era la banda que más me gustaba. Los chinos eran metaleros. No, pues Iván venía de la escuela Nirvana, también yo recuerdo que él también le hacía al grunge. Además de lo hipertalentoso, pues que es Iván Casanova a la hora de tocar guitarra y componer, que es una. Claro, hermano, ya eso es algo nato. O sea, créelo que, o sea, si te pones a pensar en esa época, los chinos Pérez, que tocaban con metal, creo que tenían una banda con Gilliver en esa época también, El que era de metalero la como lengua. atún a todo Ajá, esto. ajá, con Que Gilliver, terminó siendo el metalero toca pop con ya, Estereodrama. Estereodrama, exactamente, con Gilliver. Entonces, tocaban,
pero era chévere porque estos manes tenían esas influencias de esos rasgados para tocar y meterlo al trip de Iván, de la idea de Iván Casanova, ¿sí cachas? Entonces es una nota que si te pones a pensar el, la parte técnica de esa época y mezclar todo, más las ideas de Iván, todo eso, era una locura. O sea, para mí realmente en esa época la banda que más me mataba, ¿sí? Después de Moral Abajo y No Toquen, obviamente, mi camisa de fuerza era 69 segundos, ¿ya? Porque era ese hardcore, esa rapidez, o sea, esa melodía, ese feeling. Para mí realmente para mí era uno de los mejores, para mí era uno de los mejores. Y si te pones a pensar, la técnica de los chinos, más todo eso mezclado, obviamente da un sonido original a 69 segundos. Sí, era una locura. También, yo también era ahí. De hecho, era la banda con la que me gustaba hacer mosh. Goe, que también nace en este año, pues ya lo mencioné en otros episodios, creo que con Fabricio también, tocaron en una casa con la idea de hacer una banda de punk, Antes y de que aún se no llame estaba, Goe. ajá, no estaba definido el nombre en ese momento, pero ya la tenían clara, o sea, vamos a hacer una banda y vamos a tocar esto. En esa época estaba Kevin Dickens. Ese man vivía en Urdesa y ese es el concierto, ese se lo menciona en el documental, el concierto de la reja, y se les ocurrió tocar detrás de la reja. Eso fue el 1 de mayo del 98. Y yo recuerdo porque andábamos con Tomás patinando y nos pegamos una amanecida por lo que no había clases. Y nos fuimos sin dormir hasta la casa de ese man que no lo conocíamos a ver el concierto, que nos invitó el Chivo. El Chivo dijo, vengan acá que voy a tocar con mi banda y con otros panas. Entonces estaba Goe, 69, que estaba en proceso, y Agente 86, que en ese momento pues yo escuchaba así como una banda que estaba haciendo covers de bandas que yo aún no conocía porque me sonaba increíble la música. Pensé que la música no era de ellos, de lo bacán que era. En ese concierto pues le fuimos con un amigo Tomás y yo que le rompió la ceja a Pancho y pues Pancho tuvo que ir al hospital pues está ensangrentado. Pero lo que te digo a este concierto que fue en mayo fue que después de ese concierto Tomás me dice hagamos una banda y pues yo no tenía idea de tocar nada. Tomás tenía la idea, este, e hicimos unas canciones y se nos ocurrió hacer una banda. Entonces, Rec, que toca en este concierto de Unión Punk, no estaba ni en el cartel ni estaba invitado, o sea, ni estaba invitado como banda. Como banda, claro. Pero el Con estanca, feeling pero. era tal y las ganas de estar ahí en el movimiento, de participar de este show, era el evento como tal que era la emoción. O sea, ir a un concierto de punk de bandas locales, de colegio, de amigos, de lo que sea, con temas inéditos mayormente, era algo que ninguno probablemente esa tarde había vivido con esa emoción. O sea, eso fue, y por eso es que se convierte en el landmark. La gente recuerda ese día porque el concierto se llama Union Punk y a partir de eso pues se desarrolla la historia que se ha contado de muchas maneras, que puede tener finales trágicos, finales bonitos, tiene sus dramas, sus altibajos y eventualmente pues ya digamos que la llama fue como cualquier otra, se fue apagando. Ahí de cuando se siente el calorcito, lo diría así, yo no sé. ¿Todavía hacen conciertos, Fabricio? No como antes. No, claro que no, no hay. No O hay. sea, El creo que único O lugar, nadie va a sea, hacer conciertos como yo ni antes. siquiera escucho a mis no, o sea, panas, conocidos. no, el único lugar ahorita es Kruger, pero son con bandas muy emergentes y muy de ahora que Todo este año eso no fue se en puede. bajada, todo eso fue en caída Claro, terrible. exactamente, sí, porque igual a la final, o sea, como siempre digo, no, o sea, es Aparte de que lo que veo es que no hubo un relevo generacional. claro, Yo pienso diferente. Yo no creo que tuvo que haber habido un relevo. Por decir, si viene la nueva generación, sino que así como Unión Punk sirvió de plataforma, catapulta Oh, no, pues que claro, Unión Punk sirvió de plataforma catapulta, pero para mí Unión Punk es como que pero un mini sirvió fenómeno sociológico dentro de la sociedad guayaquileña. desafortunadamente por ser Ecuador, Guayaquil, así como Unión Punk sirvió de plataforma y catapulta, también sirvió como ancla. Ya la gente no pudo salir de ahí porque fue tan bien estructurado que no pudieron salirse de eso, no pudieron lanzarse al, no voy a decir mainstream, pero
ya no hubo bandas independizándose, saliendo de tour por el país o aventurándose a otros horizontes. Siempre estaba la casa segura, siempre estaba la opción de tocar en el patio de alguien, siempre estaba la banda amiga que tiene los equipos. Entonces no había más. Y mucha gente esperaba que de ahí siga saliendo. Si te pones a pensar, Unión Punk no es nada. Es un movimiento que, como cualquier otro, pero no produjo discos, se ocupó de los shows y tampoco tiene bandas que lo representen, porque 69 segundos se representa a sí mismo. Claro, Goe, pues, tardó como 15 años en llegar al Quito Fest, cuando bandas de 4 o 5 años inmediatamente pasan a escenarios más grandes. Y es claro, por eso, bandas porque emergentes. estaban dedicados a eso, a ese movimiento en Guayaquil. Lo cual es un poco triste porque hubo muchas bandas buenas, aún las hay, pero ya el mercado, ya ese tren se fue y los vagones son otros ahora. Claro, y más que todo, yo lo veo de este punto de vista que a la final, no puedo decir que nos quemamos porque era parte de, pero el asunto es que tampoco tuvimos una guía o alguien que nos diga, oye, ¿saben qué? Podemos hacer plata de esta manera, de una manera, por un bien común. ¿Sí me explico? No como yo hago el show y yo me llevo la plata. Ya, no hubo eso, no hubo una guía. Si hubiese habido a lo mejor una guía o una visión distinta, puede ser que a lo mejor fuera distinta la historia, pero como digo yo, las cosas como son y sucedieron de esa manera, porque eso de esa manera tenía que ser, y de alguna otra forma, culturalmente hablando, formamos parte de una historia del punk de los 90 que se explotó acá en Guayaquil y que de alguna otra forma te ayuda a formar parte de la historia de la música local, si te pones a pensar en eso, porque por ejemplo en esa época, como yo le digo a todo el mundo, era cada quien trabajando en su trinchera, pero te pones a pensar del 98 para atrás, ¿qué había? Southstock, la gente por su lado, que ahorita están divididos los de Southstock, ya. Estaba los conciertos underground en el centro, atrás de la caja del seguro, que lo organizaban, no recuerdo el nombre de este pana, bueno, Chivolo estaba metido en esas organizaciones de todos estos shows de esa época. Entonces, son muchas raíces que a la final de alguna otra forma se trató de unir y cuando se unió ya cada quien tenía como que armado lo suyo, ¿ya? Y lo que se hizo fue como que hacer más grande el gajo y cada quien ya estaba trabajando en lo suyo. O sea, pero te digo, si te pones a pensar ahorita, pensémonos así. Por acá, por este lado, Moral Abajo estaba con su trip. En Sauce estaba la gente de Camisa Fuerza, Ultratumba, en Hayel, Lucho Rueda en esa época con la Trifulca armando lo del man. Sí, si te pones a pensar del lado del centro sur, tenías a la gente de Caos, a la gente de No Token, a la gente de No, NTN. eso tú lo ves desde tu perspectiva, en un Claro, análisis según la época, en la perspectiva colegial. Yo recuerdo 96, 95, en que yo andaba con mis amigos de la sala de arcade y el hermano, uno de estos amigos de la sala de arcade, por así, para no entrar mucho en detalles en nombres, tenía una banda en el alemán. Y los manes, la manera de exponerse, de mostrar su música era a través de los intercolegiales. Eventualmente la banda de este amigo ganó el intercolegial y le dieron un cheque de chiclex amarillo de 1 millón de un millón de sucres. sucres. Tengo la Claro. foto ahí. Sí, sí. Y, y después de eso tuvimos un after, porque yo literalmente, yo era como el crew, tomaba fotos, lo que hacen ahora los crew, ¿no? Pero yo andaba ahí en la jodera con mis panas, pues. Y fuimos a la casa de mi amigo y fueron los de la banda y tuvieron una reunión y recuerdo tanto que en mi inocencia musical, estos manes que tenían un poquito más de visión, noción o estaban ya en la mentalidad de ser una banda, decían que con ese 1 millón de sucres en la época había que grabar, que había que hacer un disco, había que grabar, que la Trifulca ya había grabado. Entonces, sí había una escena musical, o sea, ya había gente viendo el ejemplo de otras personas, ya habían bandas escuchando otras bandas, ya habían bandas queriendo proyectarse. El fenómeno de Unión Punk es a nivel de colegios, o sea, estuvo el intercolegial involucrado, sea como sea, porque ahí es donde se engendraba la idea de juntarse a tocar, o donde conocías al pana que tocaba guitarra, o donde te cambiabas discos y decías, a mí me gusta también eso y todo, pero se siguió dando,
se mantuvo haciéndose por años y años, salió una nueva generación de músicos con un nuevo estilo, con referentes de parte del estilo, y asimismo mucha gente que tocó en bandas de punk, que participaron en los conciertos de Unión Punk, pues evolucionaron a otros estilos y hacen otras cosas, y yo creo que eso es normal. Yo he visto en Latinoamérica, tío, tengo amigos en diferentes escenas que han vivido lo mismo, o sea, casi de lo que sé en ningún lado, las bandas que empezaron así en los noventas se mantuvieron haciendo lo mismo, tocando en la misma escena, o si no murieron en el intento, o por último ahora son bandas un poquito más reconocidas a nivel, por lo menos local, o sea, son bandas que ya tocan en venues ahí en la ciudad una vez por año y el venue se llena, o sea, es algo que en Guayaquil no ves porque como que la gente ya despegó, agarró su camino, no sé, pues Guerrero viene de una escena más, no viene, no voy a decir viene, pero participaste en una escena más metalera que también tuvo que Y poner más su vieja, antes. tenía más tiempo, está más construida, aunque hay una ya no es que en la escena de acá ya no hay tantos conciertos, no es como antes. Pero pasó por lo mismo, o sea, estaba antes, se juntaron, tuvieron una idea, la desarrollaron, la mostraron, la gente fue, llenaron. Y por años, eh, es que esto sí duró bastantes años. O sea, la escena metalera está desde antes que haya nacido la Unión Punk o algo. Tiene mucho más años. O sea, acuérdate que hay bandas desde los ochentas que hasta ahora tocan. Entonces, duró un poquito más, pero al igual y por la misma época se vinieron para abajo. es difícil no reconocer el esfuerzo, el trabajo, pero también es triste, pues, que después de todo ese esfuerzo y trabajo no tengamos eso, o sea, Fabricio ya, ¿qué pasó con la Tusa? No, es que se abrieron. Viapo tiene otra banda, pero se fue a Chile. Daniel, pues es Daniel. Este, otro Otro man man, pasó a dos bandas más. Yo claro, pienso que igual exactamente. algún rato hay que seguir tratando el tema. Ahorita nomás me acordé, se los propuse, les hablé porque, nada, ya son 26 años. Son 26 años, claro, es correcto. Sí, o sea, y a la final es chistoso porque si te pones a pensar eh, todo este conglomerado de personas que asistieron a este show, éramos las personas que en su momento queríamos encontrarnos, personas que tengan ese mismo gusto, que compartan esa idea, ¿sí? Y que a la final, Como ahorita que Nick y yo que opinamos por WhatsApp. exactamente, queda como un buen recuerdo, como digo yo, es todo eso, todo ese asunto de esos shows, son la historia de mi vida, de mi loca juventud y soundtrack de mi vida, entonces tengo esos buenos recuerdos. Pero es que ese Eso, movimiento, la UP fue bacán. Yo me divertí bastante cuando los sí, veía. todos Todo nos eso divertimos, fue todos nos súper chévere. divertimos y podemos hacerlo. Entonces, eso chicos, es lo que puedo yo decirles con respecto a esto. Gracias por la invitación. Yo creo que hasta aquí nomás Me- dejamos porque hay Ujú, tanto, los años siguientes es tanta historia, tantos eventos correcto. y también para una persona que también que haya participado más, porque yo al poco tiempo ya andaba en Trucho Records, que es otra historia y Eso son otra historia. eventualmente también salí por otra parte, ¿no? Pero bueno, gracias Fabricio, Ok, Negricio, un se me gusto. cuidan. Un Un abrazo. gustazo. Se, se sale el moreno, adiós. Nos vemos. Un Y, Cuídense. abrazo a todos. Chao. Chau, chau. y pues nosotros somos la no tan ilustre opinión opinando de algo súper guayaco que lo vimos en las redes sociales y ya pues tenemos que conversarlo, no queremos guardarnos tanto. Un gustazo haber hablado de esto. Fue chévere. Chévere, chévere, sí, porque no sé, me llegó, siento que es necesario la antesala. Hay también mucho después, pero ya saben, cualquier acotación, pregunta a dónde encontrarnos y gusto conversar amigos. Chao, No los voy a chao. Yo hostigar soy más. Dan Warrior. Y yo soy Don Arqui y esta fue la no tan ilustre opinión. Bye. Adiós. Ya deja de grabar. Bye.